Saludos, querida familia, un privilegio, un gusto saludarles con ustedes nuevamente, Mario Quinteros, con Ministerio de Jesús con Mario Quinteros. Un privilegio estar aquí nuevamente porque me es impuesta una necesidad de poder hablar de la palabra de Dios. Y yo quiero empezar con esto y decirle gracias a Ministerio de Jesús, gracias amigos porque están ahí, gracias por suscribirse, gracias por apoyar al canal. Ahora tengo un tema. Lo voy a hacer en distintas partes. Vamos a hacer espacios cortos para poder llegar a entender y comprender de que lo que vamos a hablar es necesidad, porque nosotros se nos ha vendido, se nos ha impuesto, se nos ha dicho que tal vez había un pueblo, y este pueblo es desde que Dios creó el universo, Dios lo iba a hacer suyo, y este es el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel es un pueblo especial. Digamos, en el antiguo, pues era un pueblo singular. Ahora, puedo decir que tal vez un pueblo singular de los demás, ¿verdad? Porque siempre está, digamos, en la palma de Dios. Dios está siempre obrando, siempre cuida de su pueblo porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso lo reza el capítulo 10 de Romanos. Y voy a empezar ahí. Quiero orar, quiero decirte, amigo mío, querido amigo, comparte sus mensajes, puedes compartir tus pensamientos, puedes mandar mensaje de lo que piensas acerca de Israel. El tema lo he titulado ¿Ha desechado Dios a Israel? Y esa es una pregunta muy interesante, porque el video anterior, un corto que hice, es acerca de que si Dios nos desecha, Dios nos ha olvidado, pero en verdad Dios no desecha a nadie. Pero nota que en el capítulo 28 del primer libro de Crónicas y versículo 9, está un relato parecido al que yo estaba, digamos, lo que dice el capítulo primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2, acerca del rey David, y habla acerca de lo mismo, acerca de que Dios incita, digamos, a través de David, a su hijo Salomón. Pues el rey David pide una bendición para el hijo, diciéndole: oh Jehová, dale un corazón íntegro y que guarde tu palabra, que guarde tus estatutos y los ponga por obra. Salomón, hijo, un hombre tierno de edad, pero con un pueblo grande, necesitaba sabiduría, y él la pidió, Dios se la concedió. Entonces, pero el versículo reza, el David le dice a su hijo: mira, busca a Jehová con tu corazón y con ánimo pronto. Si buscares a Jehová, lo hallarás, pero si no lo buscares, él te desechará para siempre. Nota que estas palabras son bien significantes y muy cuidadosas, porque el texto reza, y lo tengo que buscar en el griego, y se me olvidó traer el internet y el griego que tengo para poder, digamos, interpretar este texto en el original. Entonces, pero la perspectiva bíblica es que Dios no desecha a nadie, jamás, nunca, nunca. Pero el rey David lo hace en una connotación para que temas, para que el hijo piense de que estar sin la presencia de Dios es un peligro. Entonces, yo te digo lo mismo. Dios, y Dios me dice lo mismo a mí, Dios le dice lo mismo a mis hijas, a mis hijos, a toda persona, porque es una advertencia. Sinceramente, no es que Dios te deseche, sino que Dios se aparta. ¿Por qué? Porque tú lo has rechazado. Y este es el vivo caso de Israel. Israel, Dios se entendió de ello, igualmente lo dice el capítulo 10 de Romanos. Vamos a entrar en estos textos maravillosos. Pero voy a ir paso a paso para poder comprender y entender de qué es Israel y quién es Israel y qué es Israel en el tiempo de ahora, actual. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios escogió un pueblo. Bueno, primeramente vamos a ir terminando lo que dijo el rey David. Perdón. Entonces, David le incita al hijo: mira, busca a Dios. Si no lo buscares, él te desechará. Porque es para siempre. Pero no es así. Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a restaurarte, Dios está tocando tu puerta, Dios está buscándote siempre, cada momento, cada instante, así como usted que es gentil, así también como los israelitas. También ellos tienen sus promesas igualmente como nosotros, pero ellos tienen sus promesas igual. Voy a empezar diciendo que ellos tienen unas profecías incumplidas,
que las tiene que cumplir, porque en esto también vamos a abundar. Mira, hermano querido, la Biblia relata que Dios amó a Israel. Dios, en el capítulo 11 de Oseas, dice, cuando Israel era chiquito, dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Nota qué maravillosas las palabras de Dios para su pueblo. Pero aquí, esta es una profecía, en estos textos cortos, hay una profecía mesiánica. Está hablando del pueblo de Israel, pero ciertamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, en ocasión de cuando buscaban la vida de nuestro Señor y Salvador cuando era un niño, cuando era solo un bebé, cuando tenía apenas 2 años. Entonces, lo mandó a Egipto. Viene un ángel, bueno, más bien Gabriel, un ángel de Dios, a decirle en sueño que se fuera porque le buscaban la muerte para nuestro Señor Jesucristo, el niño. Entonces, se lo llevó a Egipto. Entonces, después, por eso Dios en Oseas dice, de Israel, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la primera parte habla de Israel. Lo amé. Cuando Israel era chiquito, lo amé. Dios amó a Israel. Dios es el creador de Israel. Pues Jehová dice, se olvidará la mujer que dará luz de su vientre, de lo que dio a luz de su vientre. No. Bueno, incluso si aún esta mujer, la madre, olvidará a su hijo, yo con todo esto no me olvidaré ni te dejaré. Dios no te desamparará. Esa es también la palabra del rey David para Salomón cuando le dijo que iba a ser el templo, la casa de Jehová. Dios, no desmayes ni te desanimes, porque Dios estará contigo y cumplirá todo lo que ha dicho hasta que tú hagas y completes la casa de Jehová. Dios no te va a desamparar. Entonces, pues Dios no desampara a nadie, hermano querido. No pienses, y por esto tengo que indagar en esto y profundizar en esto. Tal vez voy a estar un poquito más de tiempo, porque es necesario. Pero ahora ya sabemos que Israel, Dios llamó a Israel para ser un pueblo, una nación santa, una nación diferente a todas las demás, para dar testimonio de que hay un Dios en los cielos, y eso es lo que nosotros ahora hacemos. Eso es lo que la iglesia de Dios representa, dar testimonio de Dios en los cielos, que Dios quiere salvar al pecador a través de Jesucristo. Entonces, ahora Israel tiene un rol diferente. Bueno, mira, por eso te digo, pues puedes compartir, puedes mensajes, y yo voy a leerlos y te voy a contestar. Pero la perspectiva del cielo, hermano querido, entonces, y hablando de Israel, capítulo 10, capítulo 11 de Romano, hay una pregunta tan importante en el versículo 1, dice, ¿ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Bueno, lo vamos a leer para hacerlo más maravilloso. Vamos a orar. Oremos, amoroso y bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Padre, bendíganos en este su santa palabra, que usted hable a través de la Biblia y que pueda ser mis palabras las suyas, oh Dios. Que no hable palabra de hombre, sino que la palabra que glorifique su santo bendito nombre, oh Dios. Bendito, ahora te alabamos y loamos tu santo bendito nombre, oh Dios Jehová. Bendíganos, por favor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y no sabéis qué dice la Escritura. Como está escrito, Dios se ha reservado como 7,000, como dice la Escritura. ¿Cómo invocarán a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado, dijo Elías? Entonces, bueno, hermano querido, aquí está Pablo asegurando de que el texto es bastante contundente en cuanto a si Dios ha desechado o no ha desechado a Israel, ¿verdad? Claro que ahora tiene otro rol. Ahora ya no es pueblo como antes, que era un pueblo singular, porque antes de que fuera predicable el evangelio a los gentiles, esto a nosotros, es decir, a nosotros, entonces ellos, porque Jesús vino a la casa de Israel, a los perdidos de Israel. Entonces, hasta el año 34 se empieza a predicar el evangelio a los gentiles y al mundo conocido. ¿Por qué razón? Porque primero tenía que venir el Señor Jesús a predicarle a su pueblo. Y bueno, y como dice la Biblia, que Israel ha rechazado a nuestro Señor Jesús. Israel rechazó a la purificación de sus pecados. Israel rechazó al Salvador, a nuestro Señor Jesús. Ahora hay algo importante que puedas decir. Bueno, Dios desechó a Israel. No,
Pero la Biblia dice en el capítulo 10, me parece 20-21, que Dios todo el día extendió su mano a un pueblo contradictorio, porque eso Dios se desentendió de ellos. Dios se ha desentendido de ellos. ¿Ok? Dios se ha desentendido de ellos. Igual Dios se desentiende de aquellos que nos olvidamos del Creador. Conociendo a Dios, no le damos gloria a Dios. Conociendo a Dios, no buscamos al Creador, no buscamos al que hay poder y fuente de vida. Entonces, Dios se desentiende hasta un momento determinado cuando tú y yo estamos afligidos. Dios se va acercando mediante nuestro clamor hacia el cielo, porque Dios escucha las oraciones de los justos, porque sus oídos están atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Entonces, Dios, de la manera que se acerca cuando usted clama, cuando yo clamo, cuando yo alzo mi voz y digo, Señor Dios Todopoderoso, ven a mí porque yo ya no puedo. Señor, sálvame, porque yo sé que tú estás en los cielos y tu morada es allá, donde hay luz inaccesible. Allá está la morada, donde nadie ha podido llegar ni ha podido ver al Señor, ninguno de los hombres, porque muere. Entonces, sabemos que hay un Dios. Ellos saben que hay un Dios. Entonces, hay unas promesas importantes que yo quiero recalcar, hermano querido, amigo querido. Bueno, Dios llamó a Israel. El apóstol Pablo dice que si lo ha deseado, no de ninguna manera, porque él es israelita de la tribu de Benjamín, porque el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Y si notas el capítulo 10, empieza diciendo, mi anhelo, mi oración es para salvación de Israel. Por si alguno de ellos, dice, quisiera ser yo anatema, por si alguno de ellos sea salvo. Yo daría mi vida. Y ese es todo el propósito de Dios, ponernos nuestra vida al servicio de la obra del cielo. Entonces, hermano querido, ahorita voy a hacer un paréntesis. Israel es el pueblo, ha sido un pueblo de Dios. Y aún Dios trabaja con su pueblo, porque Zacarías tiene profecías que no se han cumplido. Y luego al término del video o del tema, vamos a ir a ver qué es lo que dice Zacarías para el tiempo del fin, Israel. Y luego el capítulo 11 de Romanos está entrelazado para poder ver cuándo se va a manifestar esa salvación que Dios ha prometido a su pueblo. También es su pueblo, porque yo puedo decir su pueblo, porque ellos fueron pueblo de ellos. Y Dios no ha desechado su pueblo, sino que está esperando la reacción del pueblo de Israel para poder aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. Como nosotros, como tú. Y si tú no eres cristiano, por favor, acércate al Señor. Ríndete al Señor Jesús y verás la mano de Jehová en tu familia, en tu camino, en tu caminar, en tu vida, y vas a ver una vida diferente. Ya vas a ver. Tú sabrás la diferencia. ¿Por qué? Por la razón de que ya no vas a estar, digamos, de ignorancia, sino que el don de Dios va a venir a tu vida. Ahora, Israel está quedando como malo. Israel siempre ha quedado aborrecido por las naciones. Y hay una profecía en la Biblia, según Zacarías, que se juntarán todas las naciones contra ella y la combatirán y la rodearán. Ahorita estamos viendo esto que se está preparando para poder llegar a ese punto importante. Nota que Israel se está metiendo en Siria. Estaba con Irán peleando y las comisiones internacionales y la ONU y todas esas cuestiones. No sé si me estoy metiendo mucho en el tema político, pero no es mi intención, solo quiero hacer un trasfondo. Pero es necesario hablar de esto por la razón de que todo el mundo aborrecerán a los israelitas. ¿Por qué? Por la razón de que ellos no entienden ni comprenden el don de Dios, ni el llamamiento de Dios. Yo quiero que tú, amigo querido, amiga querida, que tú eres cristiano, bueno, no juzgues ni critiques, sino solo analiza y piensa de que Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Porque incluso en el capítulo 11, y lo vamos a leer otro día, el otro tema que lo hagamos, dice que Dios, en cuanto nosotros somos enemigos en cuanto al evangelio con los israelitas, pero por nuestros padres son muy amados por los patriarcas, porque Dios ama a ese pueblo. ¿Y quién soy yo para decir, oh Dios, ¿por qué amas a ese pueblo? ¿Por qué lo escogiste? ¿Acaso yo tengo que instruir a Dios? ¿Acaso yo tengo, el tiesto tiene que altercar contra el hacedor, contra el creador? No, hermano querido. Dios escogió un pueblo y Dios lo amó. Así como te ama a ti mismo. A ti, hermano querido, amigo querido, tú que estás escuchando este momento, Dios te ama tanto. Te ama como la niña y te cuida como la niña de sus ojos. Tú eres lo más bello.
así como lo oyes, créelo por favor. Y ven al Señor, pídele a Dios que abra tu corazón y que pueda entrar a tu vida y poder visualizar el amor de Cristo en tu corazón y en tu vida. Bueno, Israel está haciendo, mira, ellos, según el mundo lo pone como un pueblo injusto, como alguien que hace injusticia, que se mete donde no tiene que meterse, pero todas las cosas que ha hecho, y muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero yo no estoy defendiendo a Israel en lo militar, sino que estoy queriendo esclarecer lo que Israel es para Dios. En serio, porque si no fuera Dios, ese pueblo ya lo hubiera sido destruido. Y Dios bendijo en el capítulo 12 de Génesis a Abraham, y esa bendición le alcanza hasta el día de hoy a Israel. En serio. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Podemos reclamarle a Dios por eso? No. Las bendiciones de Dios son irrevocables, ni el llamamiento de Dios. No. Entonces, Dios tiene algo con ellos. Dios lo ama. Y Dios está esperando aún la reacción. Porque el capítulo 11 incluso reza de que si ellos no permanecieran en incredulidad, también Dios es poderoso para restaurarlos, para injertarlos nuevamente a su propio olivo, que ellos son el olivo original, ¿verdad? Pero el olivo es Cristo. Así que, hermano querido, voy a dejarlo aquí, creo yo, porque te lo voy a dejar interesante. Vamos a hablar de que Israel aún tiene profecías que no se han cumplido, aún tiene promesas, aún el Señor va a combatir con las naciones aquellas que se han de venir contra ellos. Y eso no es en el pasado, sino que es en el futuro apocalíptico bíblico. Así que está escrito, hermano querido. No estoy inventando, no estoy diciendo cosas que no son, pero son reales porque la Biblia lo dice. Dios está esperando la reacción de su pueblo. Y hay una promesa. Cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Entonces allí entra la profecía de Zacarías, que dice, yo en aquel día, yo derramaré. Bueno, lo vamos a dejar para otro día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y vamos a continuar en lo que nos hemos quedado. Que Dios te bendiga. Comparte el mensaje, suscríbete al canal, dale like, hermano querido, amigo querido, y sobre todo, entrégate al Señor Jesús. Que Dios te bendiga.